Imagina tener 14 años, llevar un velo color fuego sobre la cabeza, el cabello dividido con precisión ritual, el cuerpo cubierto de lino blanco, las manos perfumadas con aceites caros, y a tu alrededor escuchar risas, música, antorchas, promesas de honor, fertilidad y prestigio familiar. Todo el mundo te mira como si estuvieras entrando en el momento más sagrado de tu vida. Pero Roma no veía esa noche como un momento de ternura. La veía como una transferencia, como una captura, como una entrega cuidadosamente decorada para parecer sagrada. Y lo que iba a ocurrir después no sucedía en un callejón, ni en una prisión, ni en una ceremonia secreta reservada para fanáticos. Sucedía en la casa delante de testigos, en el corazón mismo de la civilización que después enseñó al mundo a pronunciar palabras como ley, ciudadanía, orden y honor. Porque en la antigua Roma, una boda no comenzaba con amor. Comenzaba con una escena de violencia ritualizada. La novia debía llorar, debía resistirse, debía aferrarse a su madre, debía ser arrebatada simbólicamente y conducida fuera de su casa como si no quisiera ir. Y ese detalle, precisamente ese detalle, no era un accidente pintoresco, ni una exageración literaria. Era una recreación deliberada, una memoria convertida en costumbre, un recuerdo político incrustado en el cuerpo de cada mujer que cruzaba esa ceremonia. Antes de llegar a la cama, antes del silencio de la habitación, antes del nudo que solo el esposo podía deshacer, la novia pasaba por una cadena completa de símbolos que revelaban algo mucho más oscuro que un simple matrimonio. Su cabello era separado con la punta de una lanza, no con una cinta, no con un adorno, con una lanza. Más tarde, sería llevada al nuevo hogar, en una procesión que no fingía consentimiento, sino arranque. Y al llegar a la puerta, ni siquiera debía entrar por su propio pie. Era levantada y cargada a través del umbral, porque las primeras esposas de Roma, según la propia tradición romana, no habían entrado voluntariamente. Habían sido llevadas por la fuerza. Eso significa que el núcleo simbólico del matrimonio romano no era la elección, era la apropiación, y cuanto más se examinan los detalles, más insoportable se vuelve la imagen. El peinado, el velo, los cantos, el traslado, el umbral, el cinturón anudado, la cama nupcial, todo parece elegante desde lejos. Todo parece civilizado, hasta que entiendes que cada gesto estaba diciendo lo mismo con distintos símbolos. Esta mujer ya no se pertenece. Roma no borró este recuerdo por completo. Hizo algo más inteligente. Lo dejó fragmentado. Lo dispersó en autores, manuales, alusiones, costumbres, comentarios antiquísimos, como si quisiera conservar la forma mientras enterraba el significado. Y precisamente por eso, esta historia es más inquietante, porque no estamos hablando de un mito inventado siglos después. Estamos hablando de una cultura que convirtió su violencia fundacional en ceremonia doméstica. Y lo peor es que la parte más perturbadora de todo esto no empieza en la boda. Empieza mucho antes. Empieza en el nacimiento mismo de Roma. Y lo que viene después no es una historia cómoda. Es el origen de una tradición que Roma intentó disfrazar, pero nunca pudo borrar del todo. Si quieres descubrir hasta dónde llegaba realmente este ritual, suscríbete ahora. Y dime, en los comentarios, ¿crees que esto era solo una tradición o una forma de violencia que Roma convirtió en costumbre? Para entender por qué una novia romana era peinada con una lanza, arrebatada de su madre y cargada a la fuerza sobre un umbral, hay que retroceder al relato que Roma usó para explicarse a sí misma. Hay que volver al momento en que la ciudad, todavía frágil, todavía incompleta, todavía insegura de su futuro, se encontró con un problema que no podía resolver con discursos ni con leyes. No tenía suficientes mujeres. Según la tradición, la nueva comunidad, fundada por Rómulo, estaba llena de hombres, pero carecía de esposas con las que asegurar descendencia, herederos
y continuidad social. Y frente a ese problema, Roma no eligió la negociación como primer recurso. En la memoria que decidió glorificar, eligió el rapto. Organizó unos juegos, atrajo a los vecinos sabinos con sus familias, y en medio del festejo, dio la señal. Las muchachas fueron arrebatadas, han separadas, han reasignadas, han convertidas en esposas por un acto de fuerza colectiva, que después sería tratado como momento fundacional. Eso ya es brutal por sí solo. Pero lo verdaderamente perturbador es lo que vino después. Roma no dejó ese episodio atrás como una vergüenza. Lo transformó en referencia ceremonial, lo incrustó en el matrimonio, lo volvió costumbre, lo volvió rito. Plutarco lo dice con una claridad incómoda. En ciertas prácticas nupciales romanas existían, como recuerdo, de aquellas primeras mujeres llevadas por la fuerza. La novia no cruzaba sola el umbral, porque las sabinas no habían entrado de buen grado. El cabello se abría con una lanza, porque, según una de las explicaciones antiguas, el primer matrimonio romano había estado acompañado por guerra y violencia. Incluso el grito nupcial, el famoso talacio, estaba vinculado por la tradición al episodio del rapto. Piénsalo un segundo. Una civilización entera, orgullosa de su disciplina, de su derecho, de su orden social, convirtió el secuestro de mujeres en uno de los modelos simbólicos de su ceremonia matrimonial. Y eso explica algo fundamental. En Roma, la resistencia de la novia no era una anomalía, era un lenguaje. Tenía que parecer reacia, tenía que mostrar vergüenza, miedo, rubor, dependencia, no porque la ceremonia estuviera improvisando dramatismo, sino porque el sistema entero necesitaba representar públicamente una idea precisa, que la mujer estaba siendo trasladada, absorbida y redefinida por otra casa, otra autoridad, otro nombre, otro destino reproductivo. Los estudios modernos sobre el matrimonio romano insisten en algo que a menudo se pierde cuando este tema se resume demasiado. No existía una única descripción total y uniforme de la boda, y muchas prácticas variaban según época y clase social. Pero justamente por eso resulta todavía más revelador que, entre las piezas que sobreviven, reaparezca una y otra vez la misma lógica simbólica. El cuerpo femenino como frontera, el matrimonio como tránsito irreversible, el hogar del esposo como destino final, y la ceremonia entera organizada para convertir ese desplazamiento en espectáculo legítimo. No era teatro inocente, era pedagogía social. La familia de la novia lo sabía, la del novio también, los invitados también. Todos participaban en la representación de una verdad estructural. La boda no era el triunfo del romance, era la administración pública de la obediencia, la fertilidad, la herencia y el estatus. Y cuando por fin caía la noche, cuando terminaban los cantos y la procesión, alcanzaba la puerta de la nueva casa, la parte visible del ritual. Daba paso a la parte que Roma prefería narrar con menos detalle, porque entonces quedaban la habitación, la cama y el nudo. A primera vista, la boda romana de élite podía parecer sofisticada, incluso majestuosa. Había contrato de dote, había familias negociando alianzas, había banquete, había testigos, había una matrona respetable, la pronuba, guiando a la novia a través de un protocolo cuidadosamente codificado. Había manos unidas en antorchas encendidas, fórmulas rituales en regalos en música, y, como ocurre tantas veces en la historia, cuanto más refinada parecía la superficie, más eficaz era para ocultar lo que realmente estaba ocurriendo debajo. La novia era preparada como símbolo antes de ser tratada como persona. Su apariencia no era un asunto estético, era un programa ideológico. El velo nupcial, el flamiam, la cubría con un color asociado al fuego, al tránsito, a lo liminal. El cabello se organizaba en 6 trenzas, las 6 crines, y la tradición conservó el detalle más inquietante de todos. Esa separación podía hacerse con la punta de una lanza, la asta celebris, no una aguja suave,
no una peineta elegante, un arma. No hace falta exagerar el simbolismo. Los propios romanos ya lo hicieron por nosotros. Algunos autores antiguos vinculaban ese gesto con las primeras uniones conseguidas por violencia. Eso significa que el cuerpo de la novia era marcado desde el inicio por una memoria militar. Antes de que pronunciara palabra, antes de que saliera de casa, antes de que la noche avanzara un solo paso, Roma ya había colocado la guerra en su cabeza, literalmente. Luego venía la cena nupcial, después la deductio, la procesión que la sacaba de la casa paterna y la llevaba hacia la casa del esposo. Y esta parte era crucial, porque no se trataba simplemente de mover a una mujer de un edificio a otro. Se trataba de exhibir públicamente su traslado, de hacer visible ante la comunidad que una familia perdía una hija y otra ganaba una esposa, una matriz para futuros herederos, una figura central en la continuidad de la domas. Durante el trayecto había antorchas, cantos y bromas obscenas. Se arrojaban nueces. El ambiente podía parecer festivo, pero esa alegría convivía con un código severo. La novia no debía parecer demasiado dispuesta. El pudor y la resistencia eran parte del guión. Al llegar, ofrecía fuego y agua, símbolos domésticos fundamentales, y la casa la recibía, no como visitante, sino como incorporación. Entonces, aparecía el umbral, ese punto exacto donde tantas culturas colocan supersticiones. Roma colocó memoria histórica. La novia no debía tropezar en un mal presagio, pero más allá de eso, no debía entrar por sí misma. Era alzada y llevada dentro. Plutarco conservó una explicación tan seca como devastadora se hacía. Así porque las primeras esposas romanas no habían entrado voluntariamente. Y ahí está la clave de todo. Roma no estaba escondiendo el origen violento de ese gesto. Lo estaba ritualizando. La puerta podía untarse con grasa y adornarse con lana. Todo podía oler a solemnidad doméstica. Todo podía parecer bendición, continuidad y prosperidad. Pero el mensaje profundo seguía intacto en la mujer pasa de un orden a otro sin controlar plenamente el tránsito. Y cuando por fin la puerta se cerraba, cuando el cortejo quedaba atrás y la comunidad había cumplido su papel, el ritual todavía no había terminado, porque faltaba deshacer el nudo. Y faltaba la cama sobre la que Roma esperaba convertir el símbolo en hecho. En torno a la cintura de la novia había un cinturón. No era un simple adorno. Estaba atado con el llamado nudo hercúleo, el nodus herculaneus. Un vínculo cargado de una idea que en Roma importaba más que casi cualquier otra. En el matrimonio aristocrático, la fertilidad. Hércules no representaba delicadeza. Representaba potencia, en descendencia, en capacidad generadora. Y ese nudo, según la costumbre, debía ser desatado por el esposo en la noche de bodas. Aquí es donde la ceremonia deja de ser solo pública y se vuelve íntimamente política, porque lo que iba a ocurrir en esa habitación no era visto como un episodio privado entre dos individuos modernos enamorados. Era un acto socialmente esperado, religiosamente rodeado de símbolos y económicamente cargado de consecuencias. De esa unión dependían legitimidades, linajes, patrimonios, alianzas entre familias y futuro doméstico. La cama nupcial no era únicamente un mueble, era una frontera jurídica y biológica. Y sin embargo, cuando uno examina cómo la literatura romana habla de esa transición, lo que aparece no es una sensibilidad romántica, sino un lenguaje de pudor forzado, resistencia teatralizada y dominación esperada. Parte de la cultura literaria romana erotizó la idea de la novia reticente. La incomodidad no era un fallo del sistema, era, con demasiada frecuencia, parte de su estética moral. Esto importa mucho porque significa que la violencia simbólica del matrimonio romano no terminaba en la procesión, continuaba en la forma en que la cultura enseñaba a imaginar la primera noche. Una buena novia debía ser modesta, debía mostrar vergüenza, debía ceder sin parecer ansiosa, debía atravesar la transformación de hija a esposa
sin romper nunca el ideal de pureza. Y ese equilibrio imposible tenía una consecuencia brutal. El miedo podía reinterpretarse como virtud, y el silencio podía reinterpretarse como decoro. No hace falta inventar cámaras ocultas ni sótanos rituales para que esto resulte perturbador. Lo perturbador es precisamente que no hacían falta. El sistema funcionaba en la superficie, funcionaba con símbolos aprobados, con fórmulas respetables, con gestos repetidos, generación tras generación, hasta que dejaron de parecer violentos y empezaron a parecer normales. Eso es lo que vuelve tan inquietante este tema. No estamos ante una aberración marginal perseguida por Roma. Estamos ante una costumbre integrada en el corazón de la vida familiar, reforzada por la tradición, revestida de religión doméstica y sostenida por toda una arquitectura de estatus. La novia llegaba a la casa del esposo. Era incorporada al culto de sus Larrys, se convertía en matrona, y al día siguiente, el mundo seguía adelante, como si todo aquello hubiera sido, simplemente, una boda honorable. Pero una ceremonia que obliga a representar un rapto, que recuerda una conquista con una lanza, que prohíbe la entrada voluntaria y que reserva al marido el deshacer del nudo antes de la consumación, no es una ceremonia neutral. Es un sistema narrando su verdad más incómoda a través de gestos domésticos. Y quizá por eso, con el paso de los siglos, Roma empezó a ser contada de otra manera, con mármol con leyes, con discursos sobre virtud y con mucho menos interés en explicar lo que realmente estaba ocurriendo en la noche de bodas. Roma no podía borrar del todo este ritual, porque estaba incrustado en demasiadas capas de su cultura. Pero sí podía hacer algo más eficaz, anestilizarlo, moralizarlo, fragmentarlo y dejar que el tiempo hiciera el resto. Los autores tardíos repitieron elementos sueltos. Los comentaristas conservaron palabras. Los estudiosos modernos tuvieron que reconstruir la ceremonia a partir de piezas dispersas, porque no existe una sola narración completa, limpia y honesta del matrimonio romano, que diga, sin rodeos, lo que sus símbolos estaban representando. Y ese vacío también dice algo. Dice que la civilización que enseñó a Europa a venerar sus instituciones entendía perfectamente el poder de la forma. Si mantienes el velo, la antorcha, el banquete, la pronuba, la casa, la bendición, la fertilidad y el prestigio familiar, puedes hacer que la ceremonia parezca sagrada. Y si al mismo tiempo dejas en penumbra el significado acumulado de la lanza, del rapto fingido, del umbral cruzado sin voluntad propia y del nudo reservado al esposo, la violencia deja de parecer violencia. Empieza a parecer tradición. Eso es lo que hace esta historia tan valiosa para un espectador moderno. No porque revele una rareza morbosa, sino porque destapa un mecanismo universal, el momento exacto en que una sociedad toma algo brutal, lo llena de símbolos nobles y logra que generaciones enteras dejen de verlo por lo que es. Roma no solo conquistó territorios, conquistó narrativas. Consiguió que incluso sus prácticas más inquietantes pudieran presentarse después como folclore, como pintoresquismo, como curiosidad académica. Pero cuando juntas todas las piezas, la imagen cambia. Ya no ves una boda idealizada entre togas blancas y lámparas de aceite. Ves una ceremonia construida sobre memoria de secuestro, autoridad patriarcal, control sexual, reproducción legítima y exhibición pública de obediencia. Y de pronto, todo encaja. Encaja la lanza en el cabello. Encaja la novia, aferrándose a su madre. Encaja el grito nupcial, heredado de un rapto. Encaja el cuerpo alzado para cruzar un umbral que no debía pisar por sí misma. Encaja el nudo hercúleo esperando la mano del esposo. Encaja la cama como instrumento de continuidad familiar, antes que como espacio de intimidad. Y encaja, sobre todo, el silencio posterior, porque los imperios no suelen borrar aquello que los avergüenza de forma frontal. Lo transforman en ceremonia, lo elevan a costumbre, lo vuelven paisaje, y esperan
a que nadie vuelva a mirar demasiado de cerca. Hasta hoy, porque ahora ya sabes que una boda romana no era solo una fiesta, era una dramatización del poder, una puesta en escena donde la ciudad recordaba, a través del cuerpo de una novia, cómo entendía la posesión, la familia y el orden. Y si esa es la verdad que Roma escondía incluso en sus celebraciones más solemnes, entonces la pregunta realmente incómoda no es qué ocurría en la noche de bodas. La pregunta incómoda es si así trataban el momento que llamaban sagrado. ¿Qué crees que estaban dispuestos a hacer en todo lo demás? Y si después de todo esto sientes que la historia no es tan limpia como nos la contaron, entonces este canal es para ti. Aquí no romantizamos el pasado, lo desenterramos, pieza por pieza, hasta que muestra su verdadera cara. Si este relato te hizo ver Roma de una forma distinta, suscríbete a Exploradores de Historia, porque lo que creías conocer apenas era la superficie. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que Roma civilizó el mundo o simplemente aprendió a ocultar mejor su propia violencia?